Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que vamos a ver en el video de hoy, lo que vamos a tratar de sintetizar un poco en el video de hoy es básicamente cuál es el argumento central que O'Donnell va a plantear en el texto de otra institucionalización. Nosotros venimos de ver las caracterizaciones de los regímenes políticos, venimos de ver el análisis de la perspectiva neoinstitucionalista y un poco después de la discusión que Collier y Levitsky van a plantear sobre esta idea de democracia con adjetivos, ¿no? Digamos, estas dificultades que tenemos para definir aquellos casos que no parecen responder estrictamente a la definición de democracia, o en todo caso esas democracias nuevas, emergentes, esta es la tercera ola, que no parecen asemejarse en sus características de funcionamiento, aunque sí en su diseño y condiciones mínimas a las democracias más tradicionales o a las que están formalmente institucionalizadas. En ese contexto, O'Donnell va a discutir esta idea que finalmente termina poniendo como título de su artículo, que es otra institucionalización. Entonces, O'Donnell está preocupado centralmente por tratar de discutir, digamos, el problema de la consolidación de la democracia, ¿sí? Pero ya a partir de esta idea de que la consolidación de la democracia no es algo que ocurre de una sola forma, por un lado. Por otro lado, la consolidación de la democracia no es algo que inexorablemente vaya a ocurrir, ¿sí? Nosotros habíamos visto desde el argumento de Morlino que podía suceder que la democracia no se consolidara, ¿sí? Digamos, o que tuviera una persistencia inestable. Ahora, lo cierto es, dice O'Donnell, que cuando nosotros empezamos a adjetivar también los procesos de consolidación democrática y no reconocemos que a lo mejor sí hay una consolidación de otra manera, en algún punto, dice O'Donnell, estamos haciendo como una mala observación, digamos, estamos utilizando categorías que no responden a las realidades que queremos explicar y por lo tanto ese análisis conserva, digamos, cierto sesgo normativo y en algún punto hasta teleológico en la producción del conocimiento de ciencia política, ¿no? Digamos, esta idea de nos ocupamos del estudio de los procesos de consolidación de la democracia porque en realidad el fin de nuestro trabajo es que la consolidación democrática ocurra y entonces un poco el desarrollo teórico está orientado desde la persecución o la consecución de ese fin. En este contexto entonces se va a plantear que en realidad, en términos estrictos, nosotros no deberíamos pensar que las democracias nuevas o las democracias emergentes con algunas distancias en la lógica de funcionamiento respecto de las democracias de los países de la OCDE, digamos, para simplificar el análisis de los casos que él hace, en realidad están institucionalizadas, pero de otra manera, ¿no? Digamos, es decir, la idea de la consolidación de la democracia, un poco como ha pasado con todos los conceptos en ciencia política, ya no es un punto de llegada que solo sucede si se cumplen determinadas características. Entonces, en este sentido, cuando él habla de otra institucionalización, en realidad lo que O'Donnell va a distinguir es que nosotros podemos hablar de democracias formalmente institucionalizadas e informalmente institucionalizadas, ¿sí? Digamos, y en este sentido es bastante evidente entonces el título del texto, que como les repito siempre, si somos capaces de explicar por qué un paper o por qué un libro lleva ese título, somos capaces de desplegar el argumento. En este sentido, entonces, está claro que cuando O'Donnell refiere esa otra institucionalización, está pensando en las democracias latinoamericanas, ¿sí? Digamos, está pensando en las democracias abiertas a partir de la tercera ola democratizadora, está pensando en algunos países democráticos de Asia, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que está buscando construir es esta idea de que las democracias pueden institucionalizarse de manera informal, va a decir, y en este sentido, esto no necesariamente lo hace algo bueno, ¿no? Digamos, O'Donnell en este punto lo que busca es destacar que aun cuando las democracias nuevas, digamos, como le llama él, no se consolidan de la manera tradicional, ¿sí? Digamos, eso no quiere decir que no estén consolidadas o institucionalizadas. La otra institucionalización de la que va a hablar es de la institucionalización a partir de dos instituciones que son las centrales que van a funcionar, ¿sí? Digamos, en esas nuevas democracias, que son la informalidad y el particularismo. Cuando O'Donnell piensa en las instituciones informales y en esta institucionalización informal de las nuevas democracias, fundamentalmente está pensando en
esa distancia que existe, ¿sí? Digamos, entre las normas formales y la práctica política, ¿sí? Digamos, algo así como la diferencia entre el país legal y el país real, va a decir, asemejando un poco algunas analogías con autores franceses, pero fundamentalmente lo que va a llamar la atención en O'Donnell y en esta idea de institucionalización informal de las nuevas democracias es básicamente que van a ser las instituciones informales las que van a pautar el comportamiento de los tomadores de decisiones, ¿sí? Digamos, las reglas formales van a existir, ¿sí? Digamos, en algún punto van a funcionar para promover, en esta lógica que veíamos del neoinstitucionalismo, determinados comportamientos y desalentar otros, pero lo cierto es que van a ser las instituciones informales las que en definitiva regulen los procesos de interacción entre los actores políticos e inclusive el interior de las sociedades. Pero fundamentalmente lo que O'Donnell busca destacar es esta construcción de los poderes públicos, ¿no? Digamos, y en este sentido la informalidad va a significar, asociada al particularismo, en que estas democracias no tienen una distinción básica claramente delimitada en términos de la práctica política, a pesar de que la tengan en la letra escrita, ¿sí? Digamos, esta diferencia entre la esfera pública y la esfera privada. Por supuesto que como todo trabajo que busca hacer una crítica a los procesos de construcción conceptual para explicar los procesos políticos vigentes, O'Donnell va a hacer una reconstrucción sobre los conceptos centrales que le interesa trabajar y en primer punto va a partir, digamos, para definir democracia de lo que es una poliarquía, va a reconocer, digamos, los 7 institutos básicos que Dahl le adjudicó al concepto de poliarquía como esa lógica de democracia en funcionamiento, ¿no? Digamos, y fundamentalmente va a prestar particular atención a la distinción de estos dos elementos centrales que el concepto de poliarquía nos pone sobre el tapete, ¿no? Digamos, el concepto de poliarquía básicamente viene a destacar el elemento electoral y el elemento liberal, ¿no? Digamos, la poliarquía, va a decir O'Donnell como concepto, es operativo. En este sentido, estas democracias informalmente institucionalizadas cumplen, por supuesto, con todos los institutos de la poliarquía. Son instituciones donde las elecciones se celebran, digamos, en conformidad con lo que las condiciones poliárquicas exigen que sean celebradas, es decir, entran dentro del conjunto de democracias que nosotros solemos etiquetar bajo el concepto de poliarquía. El problema, va a decir O'Donnell, es que al momento de trabajar el concepto de poliarquía como el concepto de democracia real, y solo prestar atención a la dimensión electoral y a la dimensión de la capacidad que tiene el marco formal de habilitar determinadas libertades, y la libertad de asociación, la libertad de participación y la libertad de información, que es básicamente las 3 libertades de los últimos institutos, va a decir, el problema es que ese concepto de poliarquía a mí no me da cuenta de la naturaleza de los gobiernos, ¿sí? Digamos, no me permite evaluar si los gobiernos son efectivos y son responsables, ¿sí? Y en este sentido es central, porque para O'Donnell, uno de los elementos básicos que va a tener estas democracias informalmente institucionalizadas es que van a fracasar, ¿sí? Digamos, o van a tener muy débiles mecanismos de accountability. Cuando nosotros hablamos de accountability, o en realidad cuando O'Donnell habla de accountability, O'Donnell distingue entre la accountability vertical y la accountability horizontal. La accountability vertical es simple, ¿sí? Digamos, es la que ejercen los ciudadanos respecto del gobierno a través de las elecciones, ¿no? Digamos, accountability, nosotros hacemos accountable a nuestros gobiernos a la hora de votar en el momento en el que con nuestro voto refrendamos el camino que los gobiernos vienen llevando adelante o lo sancionamos a partir de darle el voto a un partido de la oposición, ¿no? Digamos, la lectura respecto de la decisión electoral de los ciudadanos tiene que ver con esta idea, ¿no? Digamos, el voto es un premio o un castigo a las decisiones tomadas al momento de llegar a la instancia de evaluación que suponen las elecciones. El problema, va a decir O'Donnell, es que a mí no me alcanza con que exista un control de tipo vertical para el ejercicio de los gobiernos, precisamente porque estas instituciones, ¿sí? Digamos, informales y de particularismo que caracterizan a las democracias débilmente institucionalizadas o informalmente institucionalizadas, va a decir, en realidad esa dimensión de la accountability funciona perfecto. Lo que no funciona, va a decir O'Donnell, es la dimensión horizontal, es la dimensión del control, ya no solamente entre poderes, ¿sí? Digamos, la idea de la accountability horizontal es un paso más,
o es un paso más allá, ¿sí? digamos, de los frenos y contrapesos, de esta idea de control entre poderes, para plantear básicamente que los gobiernos se vuelven efectivos y responsables en la medida en que existan instituciones o agencias, ¿sí? digamos, que controlen a los tomadores de decisiones, ¿sí? digamos, un poco toda la introducción en la Constitución argentina y en otras constituciones latinoamericanas de los organismos de control, ¿sí? la auditoría, la SIGEN, tienen que ver con esto, con la existencia de una accountability horizontal. O'Donnell va a decir, otra vez, como la característica central es la informalidad de las instituciones, ¿sí? digamos, esta idea de esta separación entre lo que la norma formal prescribe y la conducta finalmente termina siendo, lo que va a plantear es, no importa con que existan estas agencias, no importa con que existan los organismos de control, aun cuando formen parte de la ingeniería del gobierno, lo cierto es que estas agencias o están cooptadas, ¿sí? digamos, desde la lógica del particularismo, desde la lógica de la corporativización que atraviesan los estados que responden a estas características, pero además, digamos, no solo, digamos, o están cooptadas o fundamentalmente no controlan, ¿sí? digamos, no tienen capacidad, digamos, no tienen poder de fuego, por decirlo de alguna manera. De hecho, si ustedes se fijan, cuando se conforman gobiernos, la designación de las autoridades de la auditoría y de la SIGEN, ¿sí? digamos, de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General, habla a nivel nacional, en las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires hay auditoría y hay sindicatura también, pero llevémoslo al orden nacional. Si bien aparece como ser un lugar disputado, también es percibido, ¿no? digamos, como un lugar en el cual tengo que dárselo a la oposición, porque así lo marca la naturaleza de la constitución de esos órganos y la idea del control, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que está claro es que nada de lo que sucede a partir del control horizontal en esas instituciones constriñe a los gobiernos, ¿sí? digamos, es como si estas instituciones no tuvieran capacidad para incidir efectivamente en el funcionamiento político. En este sentido va a decir O'Donnell, entonces nosotros podríamos pensar, ¿sí? que los regímenes políticos democráticos se construyen o abrevan, va a decir, en tres tradiciones de pensamiento de las cuales van a derivar sus características esenciales: la democracia, el liberalismo y el republicanismo. Cada poliarquía formalmente institucionalizada, cada poliarquía tradicional, va a plantear O'Donnell, tiene una particular combinación de estos tres elementos, ¿sí? Pero, ¿qué cosa escribí acá menos combinación? Lo que O'Donnell va a entender es que en estas democracias informalmente institucionalizadas, si bien el componente democrático, otra vez, electoral, está presente y es muy fuerte, ¿sí? Los componentes liberales y componentes republicanos, que fundamentalmente tienen que ver con esta idea, ¿sí? digamos, de la separación o la diferenciación entre la esfera pública y la esfera privada, ¿sí? digamos, no es tan nítida y que en realidad va a plantear una cosa así como, es como si democracia, liberalismo y republicanismo fueran ingredientes que uno pone en una mezcla, ¿no? digamos, en las democracias informalmente institucionalizadas, en estas democracias de otra institución, que tienen otro tipo de institucionalización, tenemos mucho de democracia y tenemos bastante poco de liberalismo y republicanismo. ¿Qué produce eso? Básicamente la combinación de estos elementos, ¿sí? digamos, elecciones institucionalizadas, los elementos esenciales del concepto de poliarquía, el particularismo, también entendido como clientelismo, ¿sí? digamos, O'Donnell no entra en la discusión sobre qué es efectivamente el clientelismo. En principio vamos a entenderlo simplemente como el intercambio, ¿sí? de bienes por beneficios en el marco de la informalidad y por fuera de lo normado, ¿sí? digamos, y esta brecha entre las normas formales e informales, esta brecha en el sentido de, cuando nosotros pensamos en la relación entre formalidad e informalidad en las instituciones, podemos pensar relaciones armónicas o relaciones de competencia. La idea de la brecha, básicamente, es que en la mayoría de los casos, las instituciones informales compiten con las instituciones formales al punto tal de que las instituciones formales distribuyen incentivos contradictorios respecto de las instituciones formales. Y como los actores para tomar sus decisiones se basan fundamentalmente en las instituciones informales, lo que tenemos es un divorcio, ¿sí? digamos, respecto de lo que
la norma me sugiere para poder definir mi curso de acción respecto de lo que la práctica cotidiana me habilita para realizar. Y en este sentido, va a decir O'Donnell, de esta combinación particular de mucha democracia, débil componente liberal y republicano y por tanto prácticamente nula accountability horizontal, va a dar por resultado, va a decir, una configuración particular de democracia a la que vamos a llamar democracia delegativa. ¿Sí? Digamos, la idea de la democracia delegativa, planteado O'Donnell, no se entiende solamente desde la construcción de las instituciones del gobierno, de las instituciones del Estado, de las instituciones políticas, sino que también se entiende desde la construcción de la ciudadanía. Para que exista una democracia delegativa, va a decir O'Donnell, no se trata solamente de que quienes ocupan cargos públicos privilegien las instituciones informales y el particularismo. También la sociedad funciona de una manera delegativa y hace esta especie de juego, ¿no? Digamos, con el referente del titular del Poder Ejecutivo a la idea de que entrega un cheque en blanco. ¿Sí? Lo central de la democracia delegativa, de las prácticas delegativas, para plantear O'Donnell, es que las elecciones, si bien deberían funcionar como un mecanismo de accountability vertical, en realidad funcionan como una instancia de entrega de un cheque en blanco, ¿no? Digamos, nosotros elegimos a nuestros representantes y por los siguientes 4 años no los hacemos accountables, no los hacemos responsables frente a nosotros de las decisiones que tomen a lo largo de esos 4 años y tampoco son responsables en términos de la accountability horizontal. Por lo tanto, dice O'Donnell, el problema de la democracia delegativa es que yo tengo un problema de efectividad y de responsabilidad y en el último camino, digamos, puedo llegar a tener un problema de legitimidad, ¿no? Digamos, pensando en el famoso triángulo de Lins, me quedé sin pizarrón, pero vamos a poner acá para que lo tengan, ¿sí? Digamos, Lins va a plantear que existe lo que se llama el triángulo de la gobernabilidad, que es la relación entre eficacia, eficiencia y legitimidad, ¿sí? Digamos, la eficacia y la eficiencia son las bases respecto de las cuales los gobiernos conservan la legitimidad de origen y construyen la famosa legitimidad de ejercicio. El argumento de O'Donnell en este sentido es, si la democracia es delegativa, ¿sí? Digamos, si la democracia tiene prácticas particularistas, si existe este fenómeno del cheque en blanco, entonces, a la larga, digamos, la democracia delegativa que genera estas prácticas me va a afectar los niveles de eficacia y eficiencia de mi régimen político, o mejor dicho, los niveles de eficacia y eficiencia de mi gobierno, y por lo tanto me va a afectar los niveles de legitimidad del régimen político, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes puedan reconstruir el camino respecto del cual O'Donnell va identificando las características de esta otra institucionalización y que tengan muy presente esta distinción respecto de las instituciones formales e informales en relación a cuáles son esa batería de instituciones que en definitiva son las que inciden en el comportamiento de los actores políticos y que por lo tanto inciden en el proceso de toma de decisiones.